Capítulo 13. Mayor aviador Rubén Terra. El 13 de octubre de 1972, el Fairchild Fuerza Aérea Uruguaya 571 despegó de Mendoza con destino a Santiago de Chile por el Paso del Sur, Malargüe, Curicó, ya que el Paso del Cristo estaba por instrumentos cerrado. El comandante del Fairchild, Julio César Ferradas, reportó Chilecito, posterior Malargüe, luego Planchón, en estimados correctos según versión grabada provista por el Centro de Control Aéreo de Santiago a la Fuerza Aérea Uruguaya. Inexplicablemente, 8 minutos después reportó Curicó, cuando estaba pasando por Planchón, Ancón ahora. Desde Curicó, que era en realidad Planchón, pasados 3 minutos, erróneamente puso rumbo norte, 006 grados, y comenzó el descenso desde 18.000 a 10.000 pies para reportar en angostura. ¿Qué pasó? Estaban descendiendo en medio de la cordillera de los Andes, y a los 3 minutos de haber reportado Curicó ya con rumbo 006 grado norte, el Control Santiago preguntó su nivel actual al FAU 571, y la voz tranquila y pausada de Ferradas se transformó en un grito, y solamente alcanzó a exclamar 150. 2 minutos después, el Control Santiago volvió a llamar, pero el Fairchild 571 no contestó. Con esa altura, 150, o sea 15.000 pies, 5.000 metros, está más abajo que el volcán Tinguiririca, que tiene 15.400 pies, el Sosneado con 17.024 pies, el Palomo con 15.912 pies, el Cerro del Brujo, que parece un serrucho con los dientes hacia arriba con unos 16.000 pies, como vemos en la carta visual OAC1, Mount Aconcagua, 1436. O sea que en el momento que Ferradas pronunció el grito 150, es decir, 15.000 pies, 3 minutos después de haber reportado Curicó, se supone que su ala derecha tocaba la cordillera en las proximidades del volcán Tinguiririca y se partía, cayendo sobre la montaña, partiéndose también el ala izquierda y desprendiéndose el fuselaje, para arrastrarse por una ladera unos 1.800 metros hasta quedar detenido. Fue declarado alerfa por el Control de Chile, palabra que significa alerta, incertidumbre, siniestro, accidente, fases para las cuales existe un tiempo reglamentario de búsqueda para cada una de ellas. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile dispone en estos casos una búsqueda de 10 días a efectos de ubicar la aeronave siniestrada. En ese periodo se cumplieron 103 misiones de vuelo, con aviones chilenos, argentinos y uruguayos sin resultados positivos, por lo cual el 23 de octubre la Fuerza Aérea de Chile dio por finalizado el operativo, poniendo punto final al tema. Pasados casi 2 meses del accidente, y de cuyo resultado se preveía que los 45 pasajeros estaban todos muertos, y ya con la cordillera en pleno deshielo, Uruguay dispuso una segunda misión a efectos de localizar el avión siniestrado con mejores posibilidades. Y es aquí donde me tocó ser el protagonista principal de los hechos que narraré a continuación, y a título personal, las experiencias vividas durante el desarrollo de la misión, que entendía difícil y muy riesgosa, aunque yo tenía la seguridad de que era posible y que iba a encontrar el avión. La misión vino ordenada por el Comando General de la Fuerza Aérea para que fuera cumplida por el grupo número 3, que contaba con una dotación de 16 C-47 y un AT fotográfico, y que el suscrito comandaba. Debía seleccionar una tripulación entre los mejores y con más experiencia en la cordillera de los Andes. Me autodesigné. Además, me gustaba el desafío.
llevando conmigo a otro comandante, piloto capitán Eduardo Lepere, al piloto capitán Hugo Spinatelli, al teniente primero Waldemar Burgueño, experto en rescate, al cardiotelegrafista cabo Miguel Boyán y al mecánico sargento primero Luis Paredes. Preparamos el C-47 FAU 508 y FAU 519 de suplente. Motores, pruebas de altura, calefacción, oxígeno, cámaras fotográficas, correctores de altímetro. El 8 de diciembre estaba todo pronto. Sumados a la tripulación, debidamente autorizados, 4 señores padres de los accidentados y un amigo a saber, señor Harley, doctor Canesa, señor Páez Vilaró, arquitecto Nicolich y señor Rodríguez Escalada, que nos acompañarían en toda la misión como pasajeros. Yo había estudiado todos los detalles del vuelo del Fairchild 571 minuciosamente y marqué en el mapa OACI fotocopia número 1, fotocopiado del que llevábamos en la búsqueda, el lugar donde creía que encontraríamos el avión accidentado, basado en las grabaciones del Centro de Control Aéreo de Santiago, tras estimar tiempo de vuelo y velocidad. Esta fotocopia del mapa que indicaba el punto exacto donde estimaba que estaba el avión quedó en el grupo aéreo número 3 en Montevideo, y a nuestro regreso pudimos constatar que, efectivamente, en ese mismo lugar estaba el FAU 571 accidentado. La misión duraría 10 días en total, si la Fuerza Aérea Uruguaya no disponía lo contrario. Despegamos el 10 de diciembre de 1972, hora 07, con destino Santiago, con escala técnica en Mendoza. Pero en medio del Río de la Plata se plantó el motor número 2, por lo que debimos aterrizar de emergencia en el Palomar, con el mencionado motor en bandera. Este fue el primer contratiempo de los que sobrevendrían después. ¿Por qué el Palomar? Para evitar los densos tránsitos de Aeroparque o Ezeiza en Buenos Aires que nos atrasarían. Cambiado el motor, en la misma noche despegamos de El Palomar a Morón para recargar 800 galones de combustible, lo que permitía 8 horas de vuelo, y ya directo a Santiago. Hicimos Mendoza-Uspallata y por el paso llamado El Cristo VFR, es decir, Visual Flight Rules, reglas de vuelo visual, no por instrumentos, a Juncal, dejando a la derecha el impresionante Aconcagua con 23.035 pies y salida al pueblo de los Andes, población del lado chileno, para posterior rumbo sur y descenso en Santiago. Metidos en el inmenso cañón del Paso del Cristo, tuve 2 o 3 contraexplosiones en el motor número 2, lo que fue subsanado reduciendo la potencia. En esos instantes de incertidumbre, con las contraexplosiones en medio de la cordillera de los Andes, cuando el día anterior ese mismo motor se había plantado, recordaba a Antoine de Saint-Exupéry, que tantas veces había recorrido esas montañas en su monomotor, cuando expresaba la dicha de volar y la soledad espiritual que nos transmite ese sentimiento de que se es todo y a la vez se es nada. Y durante las emergencias como la que vivimos, Saint-Exupéry se aferraba a la Virgen protectora de los aviadores que, según él, todos tenemos. Porque realmente, volando en un C-47, mete gran respeto a aquel monstruo que es la cordillera y gran miedo ante la posibilidad de tener una falla o emergencia. Los aviones que él voló en la Segunda Guerra Mundial también eran a pistón, como el nuestro, y fue en uno de ellos que desapareció en una misión de los aliados, volando desde Sicilia a Marsella, en la Francia ocupada por los nazis, donde jamás lo encontraron. Luego arribamos a Santiago sin novedad. Capítulo 14. Juan Carlos Canesa, padre de Roberto.
50 días después de que el Servicio Aéreo de Rescate, SAR, de Chile abandonara la búsqueda, cuando comenzó el deshielo en los primeros días de diciembre, la Fuerza Aérea Uruguaya, a la que nosotros acudíamos constantemente para saber qué se podía hacer, decidió preparar una misión. Era demencial, era imposible que Roberto estuviera vivo, pero no lo dudé, también iría. La familia esperaba eso de mí. Si Roberto hubiera estado, me habría dicho: «Papá, tenés que ir». El avión que había preparado la Fuerza Aérea era un bimotor C-47. Los chilenos solo volaban sobre la cordillera con cuatrimotores DC-6. El C-47 no me pareció chico ni grande. La misión no me resultaba arriesgada ni fácil. La constante que recuerdo era que todo me resultaba indiferente. Estaba anestesiado por el dolor. La vida se había convertido en un paisaje mustio. Cuando llegamos a Santiago, tras un viaje azaroso y nos dirigimos al SAR, su jefe, el comandante Jorge Massa, me dijo: «De 34 aviones que cayeron en la cordillera chilena, jamás hubo un sobreviviente. Olvídese, doctor Canessa, usted es médico, trate de entender». Y me agregó que un mes antes había caído un avión estadounidense, los reyes de la tecnología, y nunca más se los encontró. De inmediato comenzamos a volar sobre la cordillera desde Planchón al sur y al norte. Desde el primer día advertimos que la búsqueda era muy difícil. El avión se movía demasiado por la turbulencia y nada se distinguía entre la nieve y las rocas. Volamos en el C-47 en forma muy accidentada entre los días 11 y 21 de diciembre, en una extraña coincidencia porque fueron exactamente los mismos días y en las mismas zonas en que mi hijo y Nando caminaban atravesando la cordillera. Capítulo 15. El 11 de diciembre me pasé mirando el cielo aguzando el oído. ¿Dónde está el C-47 que, como decía el comunicado, partió en busca del Fairchild 571? ¿Dónde nos busca? ¿Se perderá nuevamente? ¿Se repetirá el fracaso de los aviones de octubre? ¿Alguien del llano habrá advertido que este 508, como el 571 del Fairchild del accidente, suma 13? ¿El número que la gente civilizada considera que trae mala suerte? Y la otra duda gigantesca, que también operó en mi ánimo como una palanca: habíamos escuchado en la radio que el avión partiría con una tripulación de expertos y un par de pasajeros, padres de los accidentados. Mi padre, el médico, el pragmático, el científico, ¿me estaría buscando en ese vuelo alucinado e intuitivo, persiguiendo un presentimiento semejante a lo que nosotros estábamos proyectando con la caminata por los Andes, creyendo que la verdad está siempre más allá del horizonte? Ni bien anuncié que estaba dispuesto a salir al día siguiente, el 12 de diciembre, de inmediato hesité, pero ya no podía desdecirme, porque un grupo se puso a trabajar afanosamente para ultimar los preparativos. Entonces me sentía como un condenado a muerte que está ganando el tiempo necesario para que le surja algún imprevisto, un acontecimiento extraordinario que trastoque el orden establecido y permita que le conmuten la pena. En la duermevela del fuselaje, una noche lograba descansar y la otra permanecía insomne, porque era imposible dormir por el frío, la incomodidad y el miedo, pero lograba conciliar algo de sueño al día siguiente, porque estaba tan extenuado que dormía en cualquier condición. Pero la noche antes de la partida, si bien me correspondía descansar porque la previa la pasé en vela, tampoco pude dormir, por la ansiedad agregada de tener que escalar esa inconmensurable pared de hielo. Capítulo 16. Día 1. 12 de diciembre.
Bien temprano, cuando el crepúsculo del amanecer era apenas unas hebras de luz, nos despedimos de nuestros 13 amigos en el Valle de las Lágrimas. Carlitos le dio a Nando uno de los zapatos que su madre Eugenia, que había muerto en el accidente, compró en Mendoza para su sobrino recién nacido. Yo conservo el otro, pero estos dos se van a juntar, le dijo Carlitos con una convicción que me asombró. Luego Javier Metol me tomó de los hombros y ese hombre que había perdido a su mujer en el alud, que tenía 4 hijos chicos aguardándolo en Montevideo, me dijo: Roberto, estoy seguro de que vas a llegar. Pero lo dijo con una certeza tan profunda en la mirada que comprendí que tenía una fe en mí que yo ni por asomo tenía. Partimos a las 7 de la mañana para aprovechar esa hora en la que la nieve está firme, con una capa de hielo en la superficie. Yo llevaba parte de las medias de rugby con comida, la bolsa de dormir, una campera, 2 pulobres de lana debajo del que Lauri me había tejido, y 3 vaqueros puestos uno sobre otro que me entraban por lo flaco que estaba. En un estuche llevaba tijeras, hilo, agujas y cosméticos que usábamos de filtro solar, además del compás del avión. Nando llevaba otra mochila, tantos pulóveres y pantalones como yo sobre unos pantalones de lana de mujer, y Tintín la carga más pesada, y la misma cantidad de ropas que nosotros dos. Además, cada uno llevaba un par de cojines como raquetas de nieve colgados a la espalda, un tubo de aluminio a modo de bastón en la mano derecha y sogas. ¿De dónde le llega esa convicción a Javier Metol?, pensé cuando comencé a caminar hacia el oeste. Me recordaba la confianza ciega e infinita que me tenía mi madre, y eso hizo que permaneciera unos segundos mirándolo a los ojos, intentando entender si él tenía algún tipo de información de la que yo carecía, porque ya había aprendido que nosotros nos habíamos transformado en extraños radares, como esas máquinas que registran sismos remotos que no vemos ni sentimos. No bien di los primeros 100 pasos en la falda suave del glaciar, decidí utilizar una fórmula que usaría hasta llegar a destino: imponerme metas cercanas y cumplirlas, y luego seguir con otra meta cercana, que podía ser una roca, una saliente, una formación diferente en la montaña que identificaba y veía ahí nomás, y llegar a ella, sin pensar en otra cosa. No planificar tramos largos, ni mucho menos pensar en el final, sino concentrarme en lo inmediato, que me resultaba más factible, y cada pequeño logro actuaba en mi ánimo como un aliciente. Como nos movíamos, la perspectiva se movía con nosotros. El cambio de luces trastocaba el paisaje, y lo que parecía solo una cima, en verdad era una sucesión de cumbres, una tras la otra, porque eran las trampas de las luces y las sombras de la montaña. Como la nieve seguía firme, pudimos escalar lo que creíamos que eran muchos metros. En la primera ladera, en una dirección más diagonal para luego atacar de frente, pero cuando miré hacia arriba me pareció que estaba en el mismo punto, que no nos habíamos movido, que la afloración rocosa que veía a una determinada distancia y que calculaba que hasta ahí llegaría en 2 horas, en verdad demorabas medio día. Por eso volví a las metas cortas, y poco después comenzamos con la meta más limitada todavía de contar los pasos, haciendo tramos de 33. En el paisaje se formaban grietas como heridas gigantes en la nieve de las cumbres, de donde se habían despedido los aludes, dejando el tajo abierto que mostraba el hueco de la parte que faltaba. Luego comenzaron a aparecer los primeros rayos de luz dorada. Si bien parecía que en esa inmensidad no avanzábamos, confirmábamos que nos movíamos porque al fuselaje lo íbamos viendo cada vez más pequeño. Nuestros amigos permanecían observándonos mientras subíamos. Me volví para mirarlos, cada vez menores, hasta que se transformaron en minúsculas sombras que deambulaban alrededor de un hormiguero blanco, contrahecho, completamente imposible que los vieran desde un avión.
Por eso no nos encontraron, somos invisibles. Hasta que en un momento no los vi más y me asustó, porque sentí que se cortó el cordón umbilical que nos había mantenido con vida. Había que comenzar a respirar por otra vía, lejos del calor de nuestra madre, los restos del fuselaje que agonizaban en el valle. Después del mediodía comenzamos a enterrarnos en la nieve blanda y aguachenta por el sol, por lo que debimos colocar los cojines bajo los zapatos. Como estábamos escalando una pared de hielo, improvisando un sendero que evitara que nos despeñáramos, sugerí buscar el mejor camino por dos lugares diferentes, por si uno de los dos nos impedía seguir avanzando, y le pedí a Nando que se alejara unos metros y caminara e investigara un poco más arriba, paralelo a nosotros. Tintín seguía junto a mí, pero cuando Nando empezó a escalar más alto, descubrimos que el lugar estaba poblado de piedras sueltas e inestables, que con el paso de Nando, al aflojar la nieve, hacía que se desprendieran esas rocas imponentes que rodaban hacia abajo y pasaban zumbando la cabeza de Tintín y la mía. Al fin le grité a Nando que no siguiera por ese lugar, porque las piedras nos iban a matar, y entonces seguimos los tres haciendo la misma huella por el despeñadero, que desprendía rocas que rodaban montaña abajo con un estruendo estremecedor. Cuando ya no podíamos escalar en zigzag, trepamos una pendiente cada vez más vertical, al punto que en algunas zonas debimos cavar escalones en la nieve y trepar aplastados a la pared para no despeñarnos. A cada metro la inclinación de la montaña se tornaba más vertical, por lo que nos prendíamos con las manos y los pies, con el cuerpo completamente pegado a la pared congelada, con un ángulo que nos provocaba vértigo. A partir de las 4 de la tarde, la montaña se empezó a cubrir de sombras. Surgió el viento helado y a medida que pasaban los minutos me sentía cada vez más cansado, al punto que cada vez que caía tenía menos fuerza para incorporarme. Como escalamos de golpe, la cabeza parecía que nos estallaba por el mal de altura y nos mareábamos. Entonces volví a mentirme y a decir que el objetivo que me planteé, aquella roca que ahora incluso había perdido de vista, estaba oculta detrás de la siguiente cumbre. Pero cuando llegábamos no estaba, porque era una cima falsa detrás de otra. Rápidamente descubrimos los 3 climas que te asaltan cuando escalas las alturas de los Andes. El frío helado y sin viento cuando amanece, con el sol que gradualmente te quita el congelamiento y la nieve todavía dura por el frío de la noche que te permite caminar. Al mediodía la nieve se ablanda, te hundes hasta la cintura, debes colocar los cojines del avión debajo de los zapatos y como tienes demasiada ropa, comienzas a transpirar. Luego el cielo se nubla, el sol se opaca y a media tarde comienza a soplar el viento gélido, con ramalazos que te sacuden hasta las entrañas, porque parece que no tienes ropa, te cala los huesos, y ese debía ser el momento de detenernos y probar la mayor incertidumbre de nuestras vidas, el refugio de la bolsa de dormir, para saber si funcionaba en la alta montaña. Pero eso fue lo que no hicimos la primera noche, y aprendimos, de forma abrupta y desesperada, que cometimos un error que casi nos cuesta la vida. Ocurrió que seguimos escalando después de que llegara la brisa de la tarde y el viento helado del atardecer. Y en lugar de buscar un lugar donde desplegar la bolsa de dormir cuando todavía las sombras no nos envolvían y los latigazos gélidos del atardecer comenzaron a aguijarnos, queríamos aprovechar el envión del primer día y continuar, porque suponíamos que el segundo día estaríamos más cansados que el primero, y especulamos que la travesía duraría 2, 3 días como máximo. Si bien la fatiga era extrema, sospechábamos que cada vez estaríamos peor. Cuando el sol desapareció de golpe y solo permanecía la bruma, como teníamos las ropas empapadas, éstas empezaron a congelarse con el aire y recién entonces buscamos un lugar donde guarecernos. Pero no aparecía. La bruma se tornó cada vez más turbia y el viento más helado. En la desesperación
pensé en cavar un pozo en la nieve, como habíamos hecho en la expedición de la ruta oriental, pero el lugar no lo permitía y no teníamos fuerzas salvo para respirar el poco oxígeno que tenía el aire. Todo era demasiado imprevisible y descubrimos, consternados, que ningún ensayo y error del pasado servía en las cumbres más altas. Acá arriba había que reinventar el mundo de nuevo. Minuto a minuto se aproximaba el crepúsculo. La oscuridad caía a pique, y con ella no veíamos más donde pisábamos, en medio de las grietas y los acantilados. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Intenté controlar la tensión creciente diciéndome que debía pasar por este trance agónico para llegar a la siguiente etapa, que estaba allí, a pocos pasos, que debía mantener la calma y la fe en nuestras posibilidades, que Dios, una vez más, no me fallaría. Pensaba que cuando llegara a la cima que estaba allá arriba, cada vez más cerca y cada vez más lejos, vería al C-47 buscándonos del otro lado del mundo, ahí nomás, al alcance de la mano, volando de noche, a ciegas como nosotros, con el titilar mortecino de sus luces antiguas que si pudieron iluminar tantas noches de la Segunda Guerra Mundial, podrían iluminarnos ahora, en tiempos de paz entre los hombres, donde el único desequilibrio era con la naturaleza, a la que estábamos desafiando. Pero al mismo tiempo me brotaban las lágrimas de dolor, porque creí que no lo lograríamos. Me desesperaba constatar que caeríamos en la primera noche, mientras Nando y Tintín me gritaban exasperados, porque yo era el que tenía mejor vista, y confiaban en mi juicio para encontrar un lugar donde descansar, porque yo era el principal experto del mundo en nieve y montañas, ya que, si bien nunca las había conocido, en la hipérbole de mí mismo hacía campamentos en los veranos cuando vivía al aire libre con la familia de mi novia. Pero en la montaña no había sendero, ningún ser vivo ni siquiera había pasado por aquel lugar. No estábamos en la vera de un arroyo que corría plácidamente en el llano, al nivel del mar, sino en la cima del mundo, barridos por un viento helado que nos quería llevar con él al espacio. Me gritaban enardecidos, pero yo no podía ni quería oírlos porque tenía que reservar todas mis fuerzas para encontrar el refugio y me quedaban pocos instantes. Una cuenta regresiva que iba marcando la luz a medida que se extinguía segundo a segundo. Como siempre me sucedió, embargado por la desazón creciente, en lugar de apocarme, la inminencia del final me acicateó para arremeter, para introducirme en la nocturnidad de la montaña, para continuar sin ver, porque la acción era preferible a bajar los brazos y esperar la muerte por congelamiento. Fue entonces que, contra todas las previsiones, en el momento en que ya estaba dando todo por perdido, como me sucedió enterrado bajo toneladas de nieve en el alud, surgió una piedra ligeramente inclinada junto a la cornisa del abismo, una saliente que estaba sin nieve porque el viento la había barrido, donde eventualmente podríamos intentar pasar la terrible noche, guarecidos en la bolsa de dormir. Permanecí absorto, señalándola, porque era lo único que nos permitía ver la luz mortecina del día que se apagaba. No me brotaban las palabras. Si nos movíamos, caeríamos al precipicio, quería decirles, pero si no nos movíamos, tal vez lo lograríamos. No lo podíamos creer, como tampoco podíamos creer que inmediatamente que extendimos la bolsa de dormir sobre los cojines que usábamos como raquetas de nieve para aislarnos de la roca helada, se calmó el viento y de la oscuridad opaca surgió la luna y visualizamos ante nosotros esa pendiente abrupta que escalamos y ese valle infinitamente blanco donde en algún punto estaba el avión, que desde hacía rato no se veía. Del otro lado comenzaron a refulgir las estrellas cada vez más cercanas. El silencio era tan profundo que se podía tocar, pero lo más sorprendente fue que la principal incógnita que quedaba
Si la bolsa de dormir funcionaba en la alta montaña, definitivamente se develó. En su interior se formaba un ambiente que permitía respirar. Era frío, helado, pero no nos congelaríamos de pies a cabeza. Los tres nos miramos incrédulos. El invento funcionaba.